Son las 20:34, segunda parte en Sobre la Tierra. Les traemos otra edición de esta columna que tanto nos gusta, el lado C, en la que escuchamos historias vinculadas al mundo de la ciencia, con anécdotas que nos cuentan docentes, investigadoras que sucedieron en el trabajo a campo, en el laboratorio, entre el sol, la lluvia, las macetas o los tubos de ensayo, como decíamos en la presentación del programa. Hoy en el lado C vamos a charlar con Martín Aguiar, docente de Ecología en la Facultad e investigador del CONICET. Martín nos va a contar acerca de sus estudios en especies forrajeras nativas en la Patagonia, cómo la observación crítica de los experimentos y la participación de estudiantes de grado, de posgrado fue fundamental para profundizar en las líneas de investigación. Así que, buenas noches, Martín, acá estamos con Sebastián en Sobre la Tierra. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Hola, Martín. ¿Todo muy bien? Bien. Bárbaro. Para empezar la entrevista, ¿qué temas estabas investigando en aquel momento que nos contaste fuera de micrófono? Bueno, en aquella época, que fue a principios del siglo, en el 1000, estaba trabajando, como vos decís, en conocer un poco más la ecología de dos especies nativas de pastos, que son muy comidas por las ovejas. Y bueno, una de las cosas que nos interesaba, o que a mí siempre me interesó, es el tema de la dispersión de las semillas, ¿no? Digamos, le gusta por ahí los panaderos, por ejemplo, porque uno sopla la flor y salen volando para distintos lugares. A mí me interesaba ver un poco qué pasaba con los pastos. Los pastos son plantas que no tienen más de 30 centímetros, y una de las cosas que descubrimos muy rápidamente es que las distancias de dispersión desde la flor hasta el suelo son relativamente cortas. Pero después, una vez que están en el suelo, las semillas se mueven un montón. Se pueden mover por animales que las comen, que las llevan y las acumulan en algún lugar. A nosotros nos interesaba particularmente en este caso ver cómo el viento las seguía moviendo. De Patagonia, digamos, la Patagonia árida, tenemos que recordar que la vegetación no cubre más de 50%. Entonces era importante ver un poco cómo se movían las semillas, porque eso determinaba el lugar en donde se iban a quedar. Y aparte porque hay un montón de viento. Claro, sí, constantemente. Hay que imaginarse, cuando uno trabaja en Patagonia, es como estar en una chata, en la parte de atrás de la chata, trabajando en cuatro patas, por lo menos nosotros cuando mirábamos las semillas, con una camioneta que está andando a 40 kilómetros por hora, digamos. Sí. La situación. Así que bueno, por esa época apareció, después de clases, de terminar el curso de ecología, un estudiante, José Luis Rotundo, que me dijo que quería trabajar con nosotros, y yo hacía tiempo que andaba estaba interesado en tratar de replicar algunos estudios que había visto hacía un montón de tiempo que hacían en Australia, que era tratar de ver de qué manera respondían las semillas a estar de distinta manera, digamos, estar acostadas en el suelo en forma plana, estar semi-enterradas, estar completamente enterradas. José Luis había hecho un montón de experimentos en macetitas, digamos, en invernáculo, ahí no hay viento, y probó y encontró un montón de cosas. Pero en algún momento dijo, bueno, vamos a probar esto, qué pasa en el campo. Entonces, en el campo, en un lugar clausurado a las ovejas, es decir, que no podían entrar, lo que hicimos fue mirar a lo largo de una línea de 5 metros, sí, mirar dónde estaban las semillas. Las semillas podían estar en un suelo sin cobertura, podían estar muy pegaditas a un pasto, podían estar muy pegadas o debajo de un arbusto. Y lo que en algún momento se le ocurrió a José Luis, porque esa ubicación de las semillas condiciona la germinación, fue decir, bueno, ¿dónde están las plantas? Las plántulas que emergen. Y él encontró que, digamos, las únicas plantas que emergían salían de semillas que estaban enterraditas. Enterradas quiere decir 1 centímetro, cubiertas por el suelo por 1 centímetro. Y ese fue todo un hallazgo importante, porque nosotros siempre habíamos prestado atención al tema de si estaba cerca de una planta o estaba lejos de una planta, porque eso condiciona la competencia por luz y por agua que van a tener las plántulas y van creciendo al lado de una planta adulta. Y lo que él encontró es que las plántulas el único lugar en donde aparecían en todos los lugares, cerca de las plantas o lejos de las plantas en suelo desnudo,
pero únicamente aparecían cuando estaban enterradas. De nuevo, esto estaba hecho dentro de una clausura. Un verano, y acá viene la parte, digamos, más divertida, porque la verdad que todo esto que les estoy diciendo eran estudios muy planificados durante el año y después ir a hacerlos al verano. Un verano que tiene que haber sido 2001, 2002, hablando y caminando por ahí por la estepa, juntando semillas con José Luis y charlando de nuestros resultados, dijimos, pero bueno, si las semillas tienen que estar enterradas para germinar, el ganado puede cumplir un papel muy importante, porque con el pisoteo las ovejas pueden enterrar semillas aumentando la tasa de germinación. Así que bueno, ¿cómo podemos hacer eso? Y entonces empezamos a pensar un poquito, y lo primero fue juntar semillas, que las teníamos todas por ahí, porque justo estaban en época de fructificación. Lo segundo era tratar de generar algún tratamiento que nos generara dos lugares. Uno sin el pisoteo de los animales, un lugar alambrado, y otro, un lugar pisoteado por los animales. Claro. Y justamente había estado un estudiante de doctorado de Estados Unidos trabajando en nuestra área, en un montón de campos, y había hecho un montón de alambraditos de 10 metros cuadrados, se llama Peter Adler, muy amigo de la Argentina. Había hecho como 10 de estos cuadrados de 10 metros cuadrados. Entonces nosotros nos comunicamos con él por correo electrónico, que en esa época ya teníamos que irnos al pueblo, digamos, para comunicarnos, para que nos mandara la ubicación exacta. Nos mandó la ubicación, todo eso estamos hablando en 24, 48 horas. Una vez que teníamos las ubicaciones, lo que hicimos fue pensar qué más teníamos que hacer. Y una de las cosas que teníamos que hacer era aquellas semillas que dejáramos en superficie dentro del lugar clausurado, teníamos que, promover su enterrado, claro, con algo que simulara a la pezuñita, digamos, a la pata de la oveja. Y entonces lo que hicimos fue buscar una pequeña sembradora de estas de hortalizas que había ahí, teníamos en el cuartito, sí, alguna vez había llevado. Y bueno, y organizamos un experimento, ahí nomás. Yo siempre rescato eso como un punto en donde nosotros estábamos muy metidos de trabajar dentro de la clausura y muy preocupados con los animales, los efectos negativos que tenían sobre las plantas que estábamos estudiando, porque se las recontracomían, y de pronto nos dimos cuenta, para alguien que escuche esta historia dice, obvio, si las semillas tienen que estar enterradas, los animales pueden enterrarlas. Bueno, nosotros no nos dimos cuenta tan fácilmente. Digamos, tuvimos que estar caminando ahí, charlando un montón de cosas, observando un montón de cosas para llegar a esta instancia. Los resultados del experimento dieron bárbaro. Las semillas que habíamos dispersado así al voleo, tirándolas en superficie en el lugar pastoreado, emergieron un montón, es decir, germinaron y emergieron. Las que estaban en clausura no pasó nada. Las que estaban dentro del alambradito, y aquellas que estaban dentro del alambradito y que le habíamos pasado este pequeño rodillito de una sembradora de huerta, esas también habían germinado. Es decir, que de esa manera validábamos esta idea de la importancia de eso, del enterrado y la importancia que tenía el pastoreo. Bueno, después de eso seguimos trabajando y tenemos un trabajo hecho con Marcela Román, ex profesora de la cátedra de Economía Agraria de la facultad, en la cual estudiamos un poco eso y proponemos un manejo, digamos, agronómico de los animales, excluirlos para que no se coman a las plantas que van a producir semillas, y una vez que han producido las semillas, en el momento en que empiezan a dispersarse, traer a los animales, hacerlos pastorear durante un mes para que entierren todas las semillas y después volverlos a retirar. Esa sería, digamos, la práctica o el manejo para mejorar la vida de estas especies que nos interesaban. Claro, mira vos el valor de la observación a campo. Totalmente. También fuera de micrófono, antes cuando preparábamos la entrevista, nos contaste otra anécdota que más o menos marcha en este sentido, por ahí otro experimento distinto. ¿Cómo fue esta anécdota? La otra especie que nosotros estudiábamos se llama poa, es una especie dioica. Esto quiere decir que tiene plantas que son plantas macho, digamos, y plantas hembras que producen semillas. Están en dos pies distintos, digamos. Así que cuando uno mira plantas de poa,
solamente en un momento del año, que es en el momento en donde están fructificando, diciembre, enero, podés distinguir a las plantas hembras de las plantas macho, porque las hembras cargan semillas, las otras no. Y bueno, entonces estábamos estudiando, y yo en ese momento estaba trabajando conmigo Pamela Graf, una profesora de la facultad ya ahora, haciendo su doctorado, y ella me insistía con que teníamos que trabajar con las dos especies. Con las dos especies, con las plantas macho y con las plantas hembras. Y yo la verdad que no quería, porque era agregar un montón de trabajo más. Hay que empezar a hacer todo, en vez de para 2 especies, para 3 especies, digamos. Sí. Las plantas de poa macho, las plantas de poa hembra y, bueno, Bromus, que era la especie anterior que les conté. Bueno, la historia corta es que trajimos plantas acá a la facultad, desde allá, plantas hembras y plantas macho, como 100 plantas, para cultivarlas durante un tiempo acá y después hacer mediciones, a ver si había alguna clase de diferenciación en los tamaños. Digamos, hay toda una hipótesis de que las plantas hembras, por tener que mantener flores y generar semillas durante un mes más que las plantas macho, tienen que dedicar un montón de recursos, de fotosintatos, de nutrientes y de agua a mantener esas estructuras florales y después espigas. Así que bueno, eso podía tener impactos en cosas que nosotros en el campo no veíamos, pero que cultivándolas en cuidado y en un mismo ambiente, podíamos llegar a detectar. Bueno, lo concreto es que estábamos cultivando esas plantas, y en ese momento nos ayudaba Florencia Rositano, que ahora es también docente de la Facultad de Agronomía. Ella estaba haciendo su tesina, y estaba cultivando estas plantas para hacer las mediciones. De pronto una mañana cae con el rostro totalmente descompuesto, totalmente asustada. Nosotros estábamos trabajando con Pamela en la oficina y nos dice: che, tenemos un ataque de pulgones. Los pulgones nos están atacando las plantas. Fuimos a verlas y nosotros las teníamos identificadas a las plantas por género, digamos, por plantas hembras y plantas macho. Las teníamos todas en un grupo, todas las plantas macho para no confundirnos, y en otro grupo todas las plantas hembras en macetas, y nos damos cuenta que los pulgones están cargados en las plantas macho únicamente. Y las hembras nada, y estaban al lado de un metro, digamos, de distancia. Entonces, bueno, la verdad que nos pusimos recontra contentos. Esto no era un experimento planificado, pero corroboraba una de las cosas que nosotros queríamos corroborar, que era que las plantas hembras, como tienen que invertir un montón de recursos en criar a las semillas, suelen tener, y eso es lo que dice la literatura, compuestos secundarios antiherbívoros, para disuadir a los herbívoros de que las ataquen. Pero generar esos compuestos secundarios genera, digamos, algunas diferencias en crecimiento, que fueron las que probamos después. Las plantas macho no generan esos compuestos secundarios, y de hecho Pamela había estado midiendo y había una diferencia enmarcada. Este experimento fortuito nos demostraba de que esos compuestos secundarios que Pamela había medido que tenían las plantas hembras eran efectivos en el control de los pulgones. Claro. Pero bueno, también nos quedaba la duda de si en realidad los pulgones, que son unos animales, unos insectos bastante poco movibles, estaban exclusivamente en las plantas macho porque estaban todas agrupadas y no habían podido, digamos, saltar a las plantas hembras. Así que bueno, al año siguiente trajimos más plantas, la pusimos a Florencia a cultivar, pero esta vez tomamos el recaudo de ponerlas en un damero, como si imagínense un tablero de ajedrez, con los cuadritos blancos, plantas hembras, los cuadraditos negros, plantas macho. Ahora estaban todas mezcladas y nos sentamos a esperar. Que aparecieron los pulgones. Y aparecieron los pulgones, y los pulgones se fueron de cabeza a las plantas macho, que son las que no tenían estos compuestos secundarios. Bueno, de nuevo, ahí me parece que se pone en evidencia esto que vos decías, ¿no? De observar y de estar muy atentos y aprovechar estas oportunidades que te da la naturaleza, ¿no? De estar constantemente trabajando en las mismas cosas que uno está estudiando, pero que uno por ahí no las ve. Bien, recién nos contaste también que estos experimentos formaban parte de tesis de grado, de doctorado, y también resultaron en manejos, ¿no? ¿Qué otros resultados nos puedes contar de estas historias? Mira,
Yo en general, muchas de nuestras investigaciones no han sido todavía trasladadas a manejos. Eso es bastante más complicado, requiere un montón de habilidades que hasta ahora en nuestro grupo no hemos logrado tener o encontrar gente que esté dispuesta a trabajar en experimentos aplicados. Los principales resultados son un poco los que vos decís. Primero que, mandamos todos estos experimentos, fortuitos, no planificados originalmente, están todos incluidos en trabajos, es decir, que pasan a tener la misma entidad que cualquiera de los otros experimentos planificados. La segunda cosa que me parece destacable es que en las dos situaciones hay un estudiante de grado trabajando con nosotros y proponiendo ideas y poniendo mucha presión y mucho empeño en explorar cosas que son las que a ellos les interesan. De nuevo, en parte, yo no sé si esto de hacer el experimento para ver el efecto de las ovejas se me hubiera ocurrido a mí solo. Claramente, ahí estábamos trabajando con José Luis Rotundo, los dos trabajando y pensando y charlando. Y para mí ese es un recuerdo muy, muy grato y me parece que pone de relevancia el gran papel que cumplen nuestros estudiantes de grado, en nuestros proyectos de investigación en la universidad. Cuando esos institutos por ahí del CONICET tienen solamente por ahí becarios o estudiantes de posgrado, me parece que se están perdiendo una parte importante, por lo menos para mí. Y después la otra cuestión también de que tanto en el caso de José Luis como en el caso de Florencia son dos personas que después siguieron ligadas a la investigación. Es decir, que esos momentos iniciales en donde uno se inicia en la investigación son clave justamente para lograr este tipo de motivaciones profesionales, ¿no? Que son estudiar algunas preguntas. En el caso de las preguntas que ellos estudiaron, tenían que ver con preguntas ecológicas, que apuntaban a la ecológica y no tanto a la cuestión aplicada. Sí tenían una motivación aplicada, que es tratar de entender un poco más la ecología de especies que están siendo que tienen valor forrajero y que están siendo amenazadas por la práctica de la ganadería ovina muy intensiva, ¿no? Claro, y por ahí también se me ocurre revalorizar un poco el rol de los experimentos observacionales, ¿no? De estar en el campo y de mirar críticamente. Mira, eso para mí es clave. Yo recuerdo de mi paso por primer grado, cuando aprendí a leer. Yo lo he contado algunas veces, así que ustedes ya me lo escucharon, pero recuerdo una de las primeras lecturas que aprendí. Estaba aprendiendo a leer. Y el libro de lecturas tenía una lectura que se llamaba Trabaja y canta. Y decía montones de cosas respecto del trabajo y de esta cuestión de cantar mientras uno trabajaba. Y había un chico mirando un sol que se caía y con una pala, ¿no? Para mí eso es una máxima que me ha guiado toda mi vida, ha tenido mucho impacto. Cuando empecé a trabajar en ciencia y empecé a trabajar en el campo, la otra cosa que me parece asociada al trabajo de investigación, así la pequeña máxima diría, observa y piensa. Me parece que es sumamente importante estar constantemente observando, y por observando, como yo le digo a mis estudiantes, no es solamente mirar, no es el mirar solamente, es cada vez que uno está mirando el campo, prestar atención a todos los sentidos, ¿no? Los pies caminando sobre la superficie te van a decir qué tipo de superficie tenés. No es lo mismo caminar, un suelo arenoso que un suelo arcilloso, un suelo descubierto que un suelo con cobertura. Uno a medida que va caminando va pisando distintas plantas que pueden tirar distintos aromas, y eso te está dando una idea también de la diversidad de esa comunidad. Todos esos olores no son por fortuitos, tienen un sentido ecológico, son señales que después insectos o animales utilizan para detectar qué plantas van a comer o qué plantas no van a comer. Claro. El oír, el oír el canto de las aves o de los insectos o de mamíferos te permite identificar cosas que son invisibles porque no las ves, están ocultas. Entonces, el observar es todo eso, la importancia de estar abierto sensorialmente a todo lo que el campo te está diciendo,
Y pensar, obviamente, porque toda esa observación tiene que estar de alguna manera enganchada con hipótesis o teorías ecológicas, que son las ideas que uno está validando en el campo. Bien, Martín, me encantaron las anécdotas y también esta reflexión final, así que estoy contento. Bueno, me alegro, yo también. Y nada, te queríamos agradecer con Seba que hayas estado en Sobre la Tierra y bueno, estos micrófonos también son tuyos para cuando quieras, así que seguimos en contacto. Dale, ya nos cruzaremos en la facultad y me tirarás otro anzuelo como me tiraste. Otro. Te estamos esperando ahí en la calle de Casorinas, atrás de los árboles. Fue ahí. Pablo mientras camina va tirando al suelo. Si alguno de nosotros tiramos rápidamente, ¿viste? Bueno, Martín, muchas gracias. Muchas gracias también por la oportunidad y saludos a todo el auditorio. Chao. Chao. ¿Vamos a un corte?